El pasar del tiempo y las experiencias nos van diciendo cómo se trabajan. Quien va iniciando y quien no trae una asesoría legal o tiene desconocimiento total de tema empresarial, nos asociamos y aquí llegamos dos, somos dos jefes, los dos mandamos, tú por qué quieres así, yo por qué quiero así. ¿Cómo va a trabajar tu sociedad que vas a realizar? Pues no existe otra manera más que pues asesorarte, ¿no? Asesorarte o meterte a la capacitación en esos temas corporativos o empresariales para entender bien pues en lo que te estás metiendo, ¿no? Y desafortunadamente muchos profesionistas pues dan asesorías con desconocimiento de causa, nomás porque se está constituyendo una sociedad pero que desde su nacimiento ya va mal encaminada, porque si lo estás haciendo es en un tema buscando evadir o no enterar fiscalmente. La mayoría de empresas se enfoca a cuidar el tema fiscal. A lo mejor pues como está el tema, ¿no? Que ya pues ya no hayan de dónde sacar lana y pues dicen, a ver, déjale escarbo más. Es recomendable inclusive que el administrador no sea de los mismos socios, que sea otra persona que contrates. ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Muy amable, gracias por abrirnos las puertas aquí de tu oficina, de tu despacho. No, aquí ya sabes. Es un gusto volverte a saludar. Abiertas las puertas. Bien. Cuando gustes. Germán, pues lo que nos trae el día de hoy, lo hemos platicado, hemos tenido charlas informales. Me gustaría que fuera una charla, una conversación formal, pero a la vez, ¿cómo llamarla para no decir informal? Que podamos dar una explicación de ciertas preguntas que te quiero hacer respecto a los temas jurídicos que vivimos el día a día en la empresa. Pues como lo sabemos, en el empresariado mexicano, en los emprendedores aquí en el país, hay mucha empresa que nace de un sueño, de una ilusión entre jóvenes que cuando se emprende la mayoría son jóvenes. Pues la idea es juntarse muchas veces con el hermano, con el primo, con el amigo. Y la finalidad siempre es muy buena y válida, que es el poder lograr hacer algo, ¿no? Pues al final de cuentas cumplir una meta y después pues el tema financiero se ve presente. Y aquí en esto del tema financiero, preguntarte, ¿qué es lo primero cuando dos personas se quieren unir, se quieren asociar para un fin común? Pero este fin común lleva temas económicos y financieros de por medio. ¿Qué es lo primero que debería de hacer un emprendedor para formalizar su sociedad, Germán? Ya, ahí, bueno, es un tema un tanto subjetivo. Todo depende de cómo hayan venido ya desarrollando esa actividad, ¿no? Sí. En muchas ocasiones apenas se están conociendo los socios, ¿no? Ni siquiera llevan desarrollado la actividad a la cual se quieran dedicar, ¿no? Y es ahí donde quizás sea lo primero antes de formalizar cualquier cosa, es tener ya trabajada de cierta manera ese giro o esa actividad, ¿no? Sea cual sea la actividad, yo creo antes que nada pues es conocer a tu socio, ¿no? Si ya hay de por medio alguna relación familiar o de amistad, bueno, ya ahí ya quizás haya más conocimiento con la persona con la cual te vas a asociar, que es una de las cosas más importantes, porque es otro tipo de matrimonio, llamémoslo. De esa manera quizás es conocer a esta persona con la cual vas a convivir en un ramo o en una actividad, pero sí tener por ya iniciada esa actividad, ya conocer quiénes son tu sector, dónde vas a estar desarrollando, quiénes van a ser tus proveedores o tus clientes. Y sí me ha tocado a veces que vienen las personas que van a ser socios y apenas van a empezar con esa actividad y no tienen todavía ese conocimiento de dónde o cómo van a aterrizar esa actividad, ¿no? Sí es algo que quizás yo recomendaría antes que formalizar cualquier cosa, pues tener ese desarrollo previo de esa empresa aún sin constituir o aún sin formalizar, ¿no? Porque sabemos que el formalizar una empresa aterrizándola en una sociedad mercantil, en caso bueno, generalmente son sociedades mercantiles, ¿no? Pues sí conlleva mucho trámite desde el proceso previo a su constitución hasta su proceso posterior, ¿no? Concluyendo con su alta en Hacienda y todo eso, que sí ya a estas fechas sí ya se ha visto, en algunos procesos sí se han reducido por las cuestiones tecnológicas, por las facilidades que hay, pero aún siguen presentes esos tiempos que sí se llega a prolongar, ¿no?
y aparte de estar yendo y viniendo, ahorita por la cuestión del SAT que tienes que ir, si los constituyen aquí que nosotros estamos en Guzmán, pues tienen que ir forzosamente a Guadalajara, o hay muchos que van a Colima, o dependiendo por la cuestión de citas, se han estado desplazando las personas hasta otra entidad, ¿no? Entonces, sí es algo que sí sería recomendable tomar en cuenta, tener ya esa actividad ya previamente ya desarrollada para poder llegar a formalizar, ¿no? Y sí formalizarla, sí conlleva dar ese siguiente paso a esa actividad o a esa relación entre socios, ya brincarle a ese siguiente paso, ¿no? Que no solamente es aterrizarlo en un documento legal los socios, sino también da esa impresión de corporativismo hacia tus clientes o hacia tus proveedores. No es lo mismo contratar con Juan López que contratar con sociedad corporativa o comercializadora X, sociedad anónima o sociedad responsable limitada. Ya da esa impresión pues ya de más formalidad para con esa empresa con la que contratas. Germán, normalmente esto que nos dices, pues sería lo ideal, ¿no? Desde que se nos ocurre alguna idea, hacer cualquier actividad económica, ya sea de servicio, de prestación de servicios o comercial, ¿no? Compraventa. Pero normalmente aquí en nuestro país lo que pasa es de que, pues primero compramos la cántara y luego compramos la vaca. Entonces empezamos a trabajar sin darle formalidad. Entonces, muchas veces es algo que no vemos en la universidad o que la mayoría de empresarios que se gradúan de una universidad no lo vieron, ni por encimita. Es muy diferente la teoría a la práctica. Y para que esto ocurra, pues tienen que pasar cuando ya empiezan a vender un producto o el servicio y que alguno de los clientes les dice, oye, fíjate que yo necesito una factura. Necesito transferirte porque pues todos mis temas son fiscales, mis transacciones son fiscales. Y es cuando acuden. ¿Qué sería lo ideal, Germán, para estas personas? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de poder llevar a cabo las sociedades a lo que decía? Cuando ya está la empresa en actividad, el emprendimiento ya está en actividad, ya tiene 6 meses, ya tiene 1 año, inclusive un poco más, y que no se le ha dado esa formalidad. A veces sí sucede mucho y se da en la mayor parte de los casos, me atrevería a decir, de que el determinante para constituir una sociedad quizás no sea la cuestión de tener esa formalidad contractual entre los socios, ¿no? Sí. Porque a veces no tienes socios, nomás eres tú. Sí. Y el determinante para constituir esa sociedad es la cuestión fiscal. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya hay distintos regímenes y ahí, por temas fiscales o contables, pues ya se ve que sea mejor que sea una sociedad la que emita esas facturas, ¿no? Entonces, llegan personas que pues no tienen ningún socio, que hay un tipo social específico para esas personas que no tienen socios, son las SAS. Me imagino, quizás las hayas escuchado, las sociedades de acciones simplificadas. No son muy comunes verlas. Lo que sucede en la práctica es, ¿sabes qué? Pues mejor constituyo yo, que no tengo socios y meto a mi mamá, meto a mi hermano y llegan a constituir las sociedades para darle esa formalidad, okay, que no es una cuestión societaria porque pues no tienes a nadie, simplemente le brincas para transformar esa cuestión fiscal que tenías como persona física para trasladarla y tenerla ya como una persona moral, ¿no? Sí. Entonces, sí es muchas veces el determinante son las cuestiones fiscales que suceden para con la persona que tiene el control administrativo o el control sobre esa empresa. Cuando se dan estos temas de generar o de constituir una empresa, una sociedad mercantil, que hay diferentes, ¿no? Ahorita también podemos abundar un poquito en eso. Nos puedes decir cuáles son. Pero cuando se da eso, y bien lo dices, Germán, lo hacen muchas de las veces pensando nada más en cumplir un tema formal, de formalizar para poder ser un proveedor de X empresa, ¿no? Pero se hace sin el conocimiento fundamental de que te estás casando, por decirlo así. No sé si sea válida la pregunta, el comentario, tú lo dijiste, estás en un matrimonio que no es para vivir juntos, pero sí es para hacer negocios juntos, en unión, en unidad, y que las determinaciones de uno y otro o el accionar de uno y otro van a traer
beneficios, que es lo que se busca, pero también pueden traer situaciones que no sean benéficas para la empresa. ¿Cómo hacer o cómo llegar para no hacerlo nomás? Pues alguien me dijo, o vi a mi amigo, vi a mi primo, mi tío tiene una empresa que dice Juan Cuerdas SADCB, pues déjalo hago. Pero que al final de cuentas, pues contrae temas legales, en los cuales ya va a estar ahí formalizados y plasmados, ¿no? Sí, claro. Bueno, el que te suceda en la práctica, que seas tú el único que tenga esa actividad, oye, metes al famoso socio de papel, ¿no? Que todo esto para cumplir un requisito establecido por la ley. Pues para existir una sociedad tiene que haber mínimo 2 socios, salvo las SAS que te comentaba, que esas existen con un solo socio. Pero aún así metas un socio que realmente no va a aportar más que su nombre en una constitutiva, no deja tener derechos y obligaciones ese socio, le está reconociendo derechos y obligaciones, ¿no? Y aparte de que tengan esa relación contractual entre socio 1 y socio 2, pues también vas a tener obligaciones, o al menos esa sociedad va a tener obligaciones frente a terceros, porque estás creando otra persona. Es una persona moral, es otra persona distinta a los socios, ¿no? Y sí existen esas obligaciones nuevas con esta otra persona, pues ya tiene otra naturaleza distinta, ¿no? En el caso que no quiera uno, un pequeño empresario o un grupo de empresarios formalizarse en constituirse legalmente, que se pueda establecer como un negocio como persona física, teniendo socios, ¿hay algún tipo de contrato que se pueda hacer que se pueda llamar sociedad, pero que nada más recaiga la responsabilidad en uno, en lo que se acuerda qué se debe hacer, qué no se debe hacer, cómo conformarse? ¿Existe alguna figura? Bueno, está el contrato de asociación en participación, Sí. ya es específico respecto de un negocio en particular, ¿no? Una sociedad es por la actividad mercantil que vaya, trasladándolo a una sociedad mercantil, pues por la actividad propia que pueda llegar a realizar, no sé, pues compra-venta de X producto, ¿no? Pero es respecto de todo ese desarrollo que se pueda dar dentro de esa actividad, ¿no? Un contrato de asociación en participación es respecto de algo muy en específico, ¿no? Entonces, dependiendo del caso sí se puede dar, pero lo sugerible ahí ya sería sí constituir una sociedad mercantil. ¿Cuáles serían, entonces, qué sería una sugerencia así clara o ejemplificada, Germán, para poder iniciar con reglas claras en una sociedad? ¿Cómo hacerlo? Porque muchas veces existen, y lo hemos visto, tú lo has visto, machotes, ¿no? Agarramos un machote y pues yo copio el machote de aquí, que se haga igual. Espérate, pues tu empresa no es igual a la otra. A lo mejor es una sociedad que tiene socios, dos o más socios, pero específicamente tiene alcances en todos los aspectos legales, económicos, financieros para los socios. Sí. ¿Qué sería lo ideal? ¿Cómo guiar a esas personas para que sea una constitución muy clara desde el principio, transparente y entendible? Porque yo puedo entender, se tiene muy claro cuando queremos hacer la actividad o el servicio, la prestación de servicios, pero no sabemos cómo plasmarlo. Sí. Ahí, bueno, yo en una sociedad materialmente, pues que realmente haya socios, ¿no? Que estos tengan el interés de desarrollar esa actividad. Una persona puede tener puede reunir varias calidades para con la sociedad y para con sus socios, ¿no? Sí. Lo común pues se da mucho las sociedades familiares, ¿no? Desarrollan familiarmente, pues tienen desarrollando una actividad, y generalmente aquí en la región pues son actividades agrícolas, ¿no? Y esa familia ha venido desarrollando su actividad agrícola y que se ve necesario constituir esa sociedad. Reúnen a todos los socios familiares que van a formar parte de esa sociedad, pero además de ser socios, lo cual naturalmente exige que los socios aporten una cantidad económica, generalmente dinero, para que se arme de un capital social esta sociedad. También reúnen otra calidad, la cual es la del trabajador, y trabajan en esa misma sociedad, se vuelven empleados y se vuelven socios, ¿no? Y además de ello se vuelven administradores de la sociedad. Entonces pueden reunir distintas calidades en la cual
están sentados de un lado en una mesa y están sentados luego en el otro porque tienen distintos intereses en una misma persona para con la misma sociedad, ¿no? Realmente el interés del socio es únicamente aporto, soy un socio capitalista, aporto dinero y el rendimiento que tenga esa sociedad, pues va a ser la ganancia que pueda llegar a yo a tener, ¿no? En la parte proporcional ¿Sí? Ahora, ¿cómo sé que esa sociedad va a trabajar? ¿Cómo sé que esa sociedad pues, realmente va a desarrollar un buen desempeño? ¿Cómo sé que va a hacer todo eso? Bueno, a través de su administración. La administración es la encargada de darle curso y darle ejecutabilidad a esos fines sociales por los cuales nació la sociedad. El jefe, los que son los jefes de esa sociedad son los socios. Y los socios son los que deciden y le dan curso a la sociedad. Pero quien realmente le da esa secuencia y ejecutabilidad de los fines es el administrador. El administrador es el responsable de darle un buen curso a las órdenes o mandamientos que siga a través de sus asambleas de socios, ¿no? O de los socios constituidos en la asamblea, sí, mejor dicho. Entonces es el medio por el cual se llega a dar pues esa funcionalidad para con la sociedad, ¿no? Y te comentaba, bueno, el socio pues reúne distintas calidades. Generalmente en este tipo de sociedades de las que te comento, pues es raro verlas que realmente funcionan así, porque a fin de cuentas son las sociedades, o la mayor parte de las sociedades constituidas son sociedades chiquitas o pequeñas, referenciándolo al número de socios. Sí. ¿Sí? Es raro ver, al menos aquí en la región, es raro ver sociedades que trabajen como te lo comentaba, perdón, en el que sí sean un mundo de socios. Es raro verlas. Generalmente son los papás, los hijos y si acaso algún familiar más, ¿no? Llevan ellos mismos el control. Ellos mismos son los socios y ellos mismos se exigen como administradores para que la sociedad vaya por buen curso, ¿no? Sí. A donde voy también con esto, Germán, es que en la práctica y en la vida real, quien ya lo hemos vivido, que yo sé que a ti te toca vivirlo mucho, desde que les trabajas el proyecto de constitución. Cuando formamos parte de una sociedad, pues ya somos socios, pero consideramos que por ser socios, tengas el porcentaje que sea, el 1, el 5, el 10, 50 y 50 con otro socio o con más socios, partes iguales, se tiene la idea de que al ser socio puedes tomar decisión en todo. Y aquí lo que te pediría o lo que me gustaría es que nos expliques cómo se definen los roles, las actividades, los alcances y las limitaciones de las personas, de los socios que conforman una sociedad. Sobre todo cuando ya las vemos o cuando ya arrancan, o los que hemos participado en sociedad, pues el pasar del tiempo y las experiencias nos van diciendo cómo se trabaja, ¿no? Pero específicamente quien va iniciando y quien no trae una asesoría legal o tiene desconocimiento total de tema empresarial, nos asociamos y aquí llegamos somos dos jefes, los dos mandamos, tú por qué quieres así, yo por qué quiero asá, pero aquí también, como se dice, aquí mis chicharrones truenan. Sí. Uno es socio industrial, otro socio capitalista. Muchas de las veces el socio capitalista es el que dice, pues yo puse la lana y aquí la última palabra la doy yo. Sí. ¿Cómo entender y cómo podemos hacer comprender eso a las personas que quieren asociarse, que quieren hacerlo de manera formal? Mira, ahí sí es un tema complicado, como lo que decías, que sí hay un socio, que en el caso puede haber un socio que es el que aporte toda la cuestión económica y sea otro el socio, pues el que con producto de su trabajo, ya sea físico o intelectual, pues lo desarrolle, ¿no? Y ahí en la cuestión, ya para aterrizar en la cuestión legal, pues sí sería definirlo muy bien en sus mismos estatutos, ¿no? Ver qué derechos puede llegar a tener un socio, qué derechos puede llegar a tener otro socio en distintos tipos de socios, con distintos tipos de derechos y obligaciones también. Generalmente en la práctica no se llega a dar esa personalización de sociedades, ¿no? Como bien lo dijiste hace ratito, perdón, se van por un estándar ya de estatutos predefinidos, ¿no? Y de ahí es muy raro que alguien se salga de esos estatutos predefinidos. Es sobre la marcha. Sobre la marcha van viendo cómo van trabajando como sociedad, ¿no? Sobre la marcha van modificando si es que se requiere modificar.
a través de reformas a los estatutos o la entrada y salida de socios, pues tú lo has visto, ¿no? Entonces, sí es raro cuando llega alguien que ya tenga ya esa idea ya definida. O es raro quien te lo pida. Ya generalmente ya llegan ya con una idea de constituir una sociedad y que pues generalmente la traen por esas ideas de pues nomás formalizarla por la cuestión que ya necesitamos facturar como persona moral. Y no se mete mucho a ver pues esos alcances que puedan llegar, pues no nos los comparten, no sabemos más allá de la cuestión de lo superficial que nos vienen a decir, en los porcentajes que ya tienen predefinidos, y es raro quien te lo llegue a comentar, perdón. En todo este tiempo que llevamos aquí asesorando a las personas en esos temas, yo creo que son contadas las personas que se meten a, a ver más allá, a ver más allá y sí es algo que sí se tendría que tener sobre bien entendido para, más que nada para ver esos alcances, porque luego puede ya dar a esas diferencias que puedan surgir entre socios, ¿no? Fíjate, Germán, pasa, bueno, me ha tocado verlo, en unos casos vivirlo. Pasa que cuando ya una persona ha participado en una sociedad o viene del ramo empresarial, ya a lo mejor generacional o por algunos años, puede entender mejor el funcionamiento, pero se da muchas veces de que en el camino pues te vas topando con personas con algunos intereses en común. Vámonos asociando. Uh-huh. Pero ese nuevo socio trae un desconocimiento total de cómo se asocia. El hecho de hacer un acta constitutiva, de unirnos, de formalizar, de ir ante notario, de protocolizar, de registrar ante el registro público. Creemos que pues eso ya nos da libertad de que pues yo soy ahí, yo decido ahí, pero espérate, pues no es así de fácil, ¿no? Como tú lo crees. ¿Qué consideras que nos hace falta o qué hace falta en ese mundo empresarial de inicio, de emprendedurismo? ¿Qué nos falta conocer? Porque pensamos en el negocio, hay buenas ideas de negocio, de llevar a cabo y que prosperen como empresa, como negocio. Pero ¿qué nos falta para capacitarnos y poder entender como emprendedores y pequeños empresarios o empresarios? Sí, y ahí pues uno sobre el empresario, sobre la marcha va viendo Sí. cómo van resultando las cosas, ¿no? Pero para poder entender esos temas pues, legales, respecto de cómo va a trabajar tu sociedad que vas a realizar, pues no existe otra manera más que pues asesorarte, ¿no? Asesorarte o meterte a la capacitación en esos temas corporativos o empresariales para entender bien pues en lo que te estás metiendo, ¿no? En lo que te estás metiendo en cuanto a dar ese paso siguiente. Pues se puede trasladar en lo mismo, pues ahora sí que el mismo punto de vista respecto de cualquier otra cuestión en cualquier otro tema, ¿no? Ahorita lo que está mucho de moda, pues las criptomonedas. Oye, pues me interesa invertir en criptomonedas, ¿cómo le hago? Pues nomás compro y ya, pues no. Es un mundo, pues parece ser muy complicado y entenderlo porque donde no, pues ya te fuiste a comprar una criptomoneda, pues que a lo mejor no vale nada, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que lo podemos ejemplificar o trasladar más o menos lo mismo. Oye, ¿cómo me puedo meter a eso? Pues asesórate y chécate, investígale. ¿Y para qué? Para que a lo mejor no tenías que constituir ese tipo social, porque muchas veces quizás la primera pregunta que nosotros le hacemos, oye, ¿qué vas a constituir? No, pues no sé, ¿qué me recomiendas? Pues ¿a qué te vas a dedicar? No, pues voy a ser una comercializadora. Pues ¿con quién? No, pues con mi familia. Pues una sociedad de responsabilidad limitada o una SA, ya dependiendo ahí qué es lo que tanteando nosotros a la persona que no trae mucho conocimiento, pues bueno, tenemos que andar indagándoles a ver pues con quién te vas a asociar, a qué te vas a dedicar, por qué te vas a constituir, o sea, cuál es la razón de que te vas a constituir, ¿no? Pues por esto, por aquello, con fulanito, con manganito, nos vamos a dedicar a esto o aquello. Bueno, pues te encaja más este tipo social. Igual, ya si sobre la marcha vas viendo que te vas enfocando a otras cosas,
pues igual, no te preocupes, puedes transformarla, puedes convertirla, puedes cambiar de giro de actividad, ¿no? Fíjate, Germán, que diste en un punto clave y que se me hace interesante comentar. Asesorarnos o asesorarse los socios o los que pretenden ser socios, independientemente si se están iniciando en el tema empresarial y formalizando, o la combinación de gente que ya se dedica al empresariado formalmente con un emprendedor. ¿Con quién nos asesoramos? Porque muchas de las veces, y lo digo con conocimiento de causa y con respeto hacia las carreras, el hecho de decir, vamos con un abogado o vamos con un contador. Sí, pero ¿qué rama del derecho maneja ese abogado para que te pueda asesorar? ¿O un contador de qué es? Porque no es lo mismo una persona, un contador que está internamente en una empresa y que tiene un conocimiento más amplio, a un contador que se encargue nada más de enterar impuestos ante el SAT con finalidades meramente tributarias, ¿no? Uh-huh. Entonces sí es importante a lo mejor cuando hablamos de que se asesore, pero ¿con quién? Porque alguna persona que no trae un tema o que estudió a lo mejor una ingeniería o una carrera técnica que no habla de finanzas, que no habla de números, pues escucha contador y pues cualquier contador me va a dar un punto de vista y me va a llevar a donde yo quiero y me va a decir. Sí. Y desafortunadamente muchos profesionistas pues dan asesorías con desconocimiento de causa, nomás porque. Sí. Digo, como en toda profesión, pues hay especialidades, ¿no? Sí. Y bueno, lo sugerible pues para este tipo de temas, pues ir con un abogado, un licenciado en Derecho, pues que esté especializado en esta rama, ¿no? La rama societaria, corporativo o empresarial. Claro, habrá profesión dentro del mundo de la abogacía, pues claro, hay abogados que sí tienen nociones respecto de otras ramas, ¿no? Pero no están especializados. Lo mismo lo podemos trasladar, pues yo creo que a la profesión que quizás todos estamos más de conocimiento por la cuestión que es la salud, ¿no? Pues no vas a ir a lo mejor vas a ir con un médico general, pero el médico general pues no te va a dar algo específico respecto de a un padecimiento específico a esa cuestión, ¿no? Te canaliza para quien esté especializado en esas cuestiones. Lo mismo tendría que suceder pues en esta cuestión, ¿no? ¿Quieres ver un tema de sociedades? Pues lo correcto, lo mejor, quizás lo mejor sea pues ir y revisarlo con un abogado especializado en esta rama, ¿no? Y sí, decías que en el tema de la asesoría. De la asesoría. No sé si contador, abogado. Mira, ahí pues definitivamente tendría que ser un abogado, en su mayor parte. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esa sociedad pues va a tener un desarrollo, un nacimiento tanto legal en su constitución, en cómo se va a desarrollar en su cuestión societaria, estatutaria, que esté bien armada para lo que quieres, pero va a tener un desarrollo en su actividad económica que va a implicar cuestiones contables y fiscales, ¿no? En el cual, pues en ese otro ámbito que va a tener, pues definitivamente un contador, un conocimiento de esas tributaciones en personas morales, ¿no? El tema, Germán, y como bien lo dices, y se me viene a la mente por cómo lo vemos cuando iniciamos temas, yo te estoy hablando a lo mejor, mi primer sociedad, yo participé hace, ¿qué será? Pues 27 años, nomás cumpliendo mayoría de edad, pues cuando dice el papá, vente, ya tienes credencial de lector y te mete a una sociedad. Sí, pero el tema, Germán, que muchas de las veces, o nuestra idiosincrasia empresarial, va enfocada al tema de cumplir temas fiscales financieros. Pero no nos damos cuenta o ignoramos, pues ignorancia todos tenemos, ¿no? Pero una ignorancia en el tema legal, porque cualquier acto donde te implique a ti como persona, plasmes tu firma y esté tu nombre, bien lo dijiste al inicio, tienes derechos y obligaciones. Claro. A ver, sí. Entonces no es nada más, pues a veces en el tema y se da, a lo mejor es en la realidad, en los temas de las empresas agrícolas, pecuarias, con los temas de los ingresos exentos ante el SAT. Tienes cierto número de ingreso exento por el número de socios. Sí. Entonces, pues dile al cuñado, dile al suegro y dile al primo. Sí. No son parte de la sociedad, pero tráetelos para tener más ingresos exentos. Entonces ahí ambos
ambos se afectan y ambos se benefician en cierto modo, porque si tú no pusiste un peso, un tostón para ser parte de esa sociedad, pero tu nombre ya está ahí y dice que es el 1, el 2, el 5, el porcentaje que sea, ya tienes derecho a exigir tú en cualquier tema, ¿no? Sí, te dan esos derechos, pues lo generalmente pues es el derecho patrimonial, ¿no? De que si un socio de esos que lo invitan Sí. a participar sin realmente tener una participación real, pues un socio puede decir, oye, veo que le está yendo bien a esta sociedad, veo que ya tiene buenos ingresos. Digo, tendrle el 1%, generalmente le ponen un 1%, ¿verdad? Pero pues déjales, pido mis utilidades que no me han dado. Y pues les estás dando ese derecho. Ese derecho lo tienen, ¿no? Claro, también tienen obligaciones, pero el derecho, el primerito, pues se ve en eso, ¿no? En la cuestión eh, monetaria o de patrimonial que pueda llegar a tener ese socio que invitaste a esa sociedad. ¿Cómo evitar eso, Germán, para los que sí tienen una sociedad real y participativa en temas económicos y de finalidad y de visión? Pero ¿cómo decir? Pues mira, vamos metiendo, nos asociamos, 2 compadres, 2 primos, pues para hacer, ¿por qué no metemos a nuestras parejas, a nuestros esposos? Sí. Muchas veces ni siquiera hay matrimonios, el novio o la novia. Sí. Espérate, canijo. ¿Qué le sugieres a esas personas? Mira, bueno, bien lo dijiste, que lo usan, ese, bien sabido, pues que en las sociedades de producción rural usan ese sistema, ¿no? Pues ahora sí que lo mejor para que no suceda eso, pues es no ponerlos. Claro, no vas a tener esa ventaja fiscal respecto de los montos de exención por personas, pero pues ahora sí que sería ponderar. ¿Qué Sí. prefieres? Pero volvemos a lo mismo, Germán, nos regresamos. Se está haciendo entonces se está constituyendo una sociedad, pero que desde su nacimiento, puedes decir, ya va mal encaminada, porque Sí. si lo estás haciendo, es en un tema buscando, no sé si sea el término o si valga el término, evadir o no enterar fiscalmente. Y vuelvo, la mayoría de empresas se enfoca a cuidar el tema fiscal. Sí. A lo mejor pues como está el tema, ¿no? Que ya pues ya no hayan de dónde sacar lana y pues dicen, a ver, déjale escarbo más. Sí, sí, sí. Pero descuidamos todo el demás tema. Y qué importancia tan grande tiene el tema legal. Ujú. ¿Qué es lo que debería de hacer una persona que se va a constituir? ¿A quién acudir, por ejemplo? Ya lo platicamos. ¿Con quién te vas a asesorar? Pero para asesorarte, ¿qué es lo que más te conviene como personas? ¿Qué tipo de sociedad? Si haces una SA, una SDRL, una asociación en participación. Ahí, bueno, todo depende de la actividad económica que vayas a desarrollar, ¿no? Bueno, hemos estado hablando ahorita todo el tema únicamente de sociedades mercantiles, Sí. ¿no? Pero a lo mejor tú y yo somos profesionistas y el servicio que vamos a prestar pues es un servicio profesional, ¿no? Contaduría y abogacía. Pues vamos a constituir una sociedad civil, ¿no? Y esta sociedad civil pues ya tiene otra naturaleza distinta. Ya sus fines no son comerciales o mercantiles, sino ya una prestación de servicios, ¿no? Entonces, digo, como ejemplo está esa, ¿no? Pues están aquella congregación de personas que realmente ni siquiera se van a meter a ninguna cuestión económica o comercial y que es pues, para ayudar ¿Una asociación civil? a los perritos de la calle o Ok. alguna otra finalidad que no tiene eso y pues son las asociaciones civiles, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con, con la actividad a la que te vas a dedicar, ¿sí? ¿A qué actividad te vas a dedicar? Y sí, claro, existe sí, son varios tipos sociales que existen, son muchos tipos sociales que existen, pero que se resumen nada más a esos. Digo, ya las demás sí son más específicas, asociaciones vecinales, asociaciones ganaderas, sociedades de producción rural, hay otras muy raras que son muy raras verlas. Las cooperativas se pusieron mucho de moda, por ahí creo que fueron en los 90s, estuvieron mucho de moda las cooperativas, por distintas cuestiones Perdón. de apoyos, por cuestiones de programas, de repente se dispara algún tipo social. Las APIs tuvieron también mucho auge por el tema de restricción de derechos de los socios, pero dada una reforma a la sociedad de sociedades mercantiles, pues ya esas
características que tenía la SAPI ya las tiene la DSA. Y ahorita es raro ver que constituyan SAPIs, ¿no? Entonces también el tema legal respecto o el tema, o hasta político, dependiendo de programas sociales o programas al campo, dependiendo, pues sí te definen a veces en qué tipo social te encaminas, ¿no? Sí. Entonces sí es una cuestión de varios puntos por las cuales puedas decidir a qué tipo social te, te enfocas o te trasladas para constituirte, ¿no? Germán, cuando ya está la sociedad y los perfiles de los socios, el número de socios que sean, 2 o más, no tienen el perfil administrativo ni de poder llevar, ¿existe algún tipo de servicio que se pueda encontrar profesionalmente? No sé si se llame así. Que un tercero pueda administrarte todo el tema legal de una sociedad, y no me refiero al tema administrativo interno, porque si bien es sabido, hay una obligación de una sociedad llevar actas de asamblea, donde se plasma, pudiéramos llamarle que es como un diario de vida, ¿no? Que se hace a lo mejor una vez anual o depende, va a ser de acuerdo a las convocatorias que se llamen. ¿Hay alguien que pueda brindarnos un servicio así específico para ello, Germán? Mira, corporativamente es recomendable inclusive que el administrador no sea de los mismos socios, ¿sí? Sea otra persona que contrates. No hay quien se dedique profesionalmente a eso como tal, porque son puestos que tú mismo creas, ¿no? Se puede decir como tipo gerencial, ¿no? Sabes que te contrato para estos temas, llevas en la administración, bla, 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 y pues tu pago, tu salario, pues va a ser tal. Porque a fin de cuentas sí, es un trabajo el estar a cargo de la administración de una sociedad que conlleva sus obligaciones y responsabilidades, muy por aparte de las obligaciones y responsabilidades o derechos que puedas llegar a tener como socio, que en la práctica, bueno, como comentamos, pues a veces reúnen, ¿no? Eres socio y administrador. Sí. Pero sí es recomendable que el administrador sea otra persona, distinto a los socios, y que sea el que lleve a cargo todas esas cuestiones o esas responsabilidades para con la sociedad, ¿no? Hay algo ahorita que lo mencionas y se me hace muy importante, y me voy un poco para atrás. Vuelvo, me gusta ejemplificar. Caso práctico. Hay 2 socios interesados en formar una sociedad, ya tienen la idea, de hecho a lo mejor ya la arrancaron. Pero para evitar el tema ese de que haya un conflicto de intereses, si así se puede llamar, que seas juez y parte, que seas socio y seas administrador. Porque al final de cuentas un administrador pues tiene muchos alcances, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo poder invitar o contratar o con qué perfil a una persona, un administrador, pero que tenga conocimiento de causa? Y me enfoco más no en el tema de administrar recursos económicos, sino administrar un tema legal que lleva muchas aristas, ¿no? Sí. Fiscal, administrativo, financiero, legal, contractual, etcétera, un sinfín. Mira, ahí, bueno, sí es un tanto complicado, porque encontrar un perfil de eso, pues sí, no cualquiera pudiese llenar esos zapatos, ¿no? Sí tendría que ser alguien, pues ya con cierta experiencia, quizás hasta con cierto perfil profesional, para que te cumpla con todos esos requerimientos que sí son necesarios, ¿no? Cuando es el mismo socio, pues digo, es su sociedad y como lleva la administración, pues ya será en su perjuicio, la está llevando él, ¿no? Pero cuando sí encomiendas a alguien... La pregunta va encaminada, ¿por qué? Porque sí, suena, pues nos asociamos y listo, hay que caminarla. Sí, pero esto necesita quien atienda, es como un chiquillo. Se te va a enfermar, hay que llevarlo al doctor, hay que darle de comer, hay que cambiarle pañal en lo que va creciendo. Y cuando inicias no hay el recurso para eso, ni siquiera lo dices, es para encontrar el perfil. Y 2, va a haber el recurso suficiente cuando es un emprendimiento pequeño para cubrir todo eso que sí necesita la empresa, aunque tú no te des cuenta. Sí. Entonces, nació el niño, no, pues ahorita no ocupa mucho, ¿eh? Con una mamila tiene y con un pañal tiene. Pero pues ahorita ocupa eso. Y en 2 años, ¿qué va a necesitar? Y todavía no lo tienes. Sí. Es a donde quiero, a donde voy, que
La realidad nos rebasa, Germán, siempre como empresas, como pequeños empresarios y con una visión nada más de hacer, pero no saber la realidad que se nos va a venir y a un corto plazo. Sí, ahí, bueno, bien dijiste, pues es el desarrollo y el crecimiento que va a tener esa sociedad, ¿no? Pues el número de empleados, ahora vas naciendo, pues a lo mejor nomás tienes 1 o 2 empleados, pues te es innecesario contratar a alguien, un administrador, pues ¿para qué? Si para empezar no hay los recursos, quizás no haya los recursos, pero pues tampoco hay el número de personas que dependan de ti, ¿no? Entonces, si en esa proyección que se tenga y en ese crecimiento que vaya teniendo la sociedad, pues va creciendo como empresa, ¿no? Van creciendo los números de empleados que tengas, vas creando ya pues a lo mejor distintas gerencias, distintas direcciones, y que toda esa ramificación pues lleve a la cabeza del administrador, que pues es el que tiene toda la responsabilidad y ese control sobre el trabajo de día a día que pueda llegar a tener esa empresa bajo esta sociedad, ¿no? Esto es, Germán, cuando hablamos de una empresa que creció demasiado, Sí. pero normalmente la constitución yo creo que del gran número, el mayor número de empresas, porcentualmente hablando, se quedan o nos quedamos en pequeñas o en micros, ¿verdad? No ajusta para todo eso. Total, ya está hecho, para no irnos a más historia. Ya está hecho, ya están funcionando. ¿Cómo proteger a la empresa en sí y cómo protegerse en beneficio de los socios? Buscando el beneficio de todas las sociedades. ¿Qué hacer? ¿Qué recurrir cuando no has llevado todo eso que debieses? Incluyendo que podrá haber sociedades que ni siquiera tienen actas de asamblea desde que se constituyeron. Mira, ahí sí es muy común el tema en el que sociedades no hayan hecho una sola asamblea por más de 5 o 10 años, por el tiempo que lleven constituidas, ¿no? Esas asambleas anuales de las que sí están obligadas a realizar son asambleas que únicamente son temas sociales de entre los socios. Entonces, cuando estás hablando de una sociedad familiar, micro, pequeña, pero es familiar, como llevan esa doble calidad de socios y administradores, pues no llegan a hacer esas asambleas, perdón. ¿Por qué? Porque pues el tema es para con ellos mismos, ¿no? Entonces no es muy común verlas, salvo que ya se vean inmiscuidos en algún trámite administrativo y que pues el banco, la institución o la dependencia se los exige. Y es cuando seguramente has visto esas asambleas en las que pues se aprueban los estados financieros del 2010, 2011, 12, y se aprueban todos. Seguramente sí te ha tocado verlas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor en algún lugar se las están pidiendo nada más por eso, ¿ah? Pero no existe esa práctica en la que la sociedad las desarrolle, porque pues no se han visto en la necesidad de estarlas haciendo, ¿no? La importancia de esto, Germán. Hace rato veíamos un tema de testamentario. Y aquí viene el tema, Germán. Lo digo porque son casos reales que los hemos escuchado, que los hemos visto. En ocasiones internamente las hemos visto. Un socio le dio por decir, pues hace falta hacer, mira, necesitamos construir una oficina y amueblarla. Sale. No hay asamblea, no hay decisión. Volvemos. Don capitalista dice, aquí está, ahí van X número de pesos y que se haga. No aparece ni como aportación, andan vagando. El día de mañana ese socio dice, pues oye, yo puse, pero necesito, pues espérate. No está, y ahí puede prestarse a que haya más cosas. Otro ejemplo puede ver, el socio Pedro compró un vehículo porque hace falta, lo compra a su nombre, lo mete y le da uso en la empresa, Pues dice, es que yo puse ese vehículo a trabajar, ¿cómo le hacemos? Espérate, pues ¿dónde quedó? ¿Quién lo aprobó? ¿Por qué lo hiciste? ¿De dónde toma esa decisión? El tema de la importancia de llevar a cabo todos los procesos formales y legales que requiere una sociedad. Y control y práctica en esas cuestiones que no se están familiarizados, ¿no? Creas esta sociedad que tiene órganos de funcionalidad distintos a los que estás familiarizado, ¿no? Sí. Por eso ese ejemplo sí es muy común el que pones. Lo pongo, es mío, lo pongo y lo trabajas y luego esto y aquello y ta. Y es cuando se presentan los problemas
porque se tiene que ser conscientes desde el momento en que formalizas que ya vas a dar ese siguiente paso, que vas a crear órganos internos, que vas a crear control y organización. No puedes nomás ir y llegar y poner y quitar y exigir. No, a ver, tiene que haber procesos lo más claros, seguir ese orden, ese control. ¿Todo para qué? Pues para no estar en esos conflictos internos que se puedan llegar a dar entre los socios, ¿no? Germán, ¿qué le sugieres a una empresa que ya tiene años, 5 o 7 años caminando y que al día de hoy no tiene un acta de asamblea salvo su acta constitutiva? Mira, ahí te comentaba, si es común, salvo las asambleas anuales que sí son necesarias, obligatorias hacerlas, pero digo, no, es lo que te comentaba, si no las hacen no hay ninguna sanción por no hacerlas, salvo que los mismos socios sean los que reclamen, ¿no? Pero si estamos hablando de una sociedad de esas características y no se han visto en la necesidad de hacer una asamblea, pues estaría difícil recomendarles que la hagan, porque salvo esa, pues ¿para qué le vas a pedir que haga una asamblea? Inclusive, si no hay las que obligatoriamente por ley, que es una mínimo al año, si no la hay... Salvo que hagas algún movimiento. Hay sociedades, me ha tocado ver sociedades, no déjate tú 10 años, más 20 o 30 años, y que siguen con los mismos socios, con su mismo porcentaje, con su mismo capital social de viejos pesos, y que están funcionando, trabajando. ¿Hay alguna instancia que te pueda sancionar por no tenerlas? No. Nadie. No. Salvo las asambleas anuales, pues tema interno de los socios. Germán, un consejo para algún emprendedor o algún empresario que va iniciando. ¿Qué consejo le darías en el tema de las sociedades mercantiles? ¿Es bueno asociarse? ¿No es bueno asociarse? Si se va a asociar, antes de hacerlo, ¿qué deberías hacer? Tener por bien entendida esa actividad a la cual vas a entrar, ¿sí? Si hay muchas personas que desconocen esa actividad, los invitan únicamente pues, por la cuestión de aportación, pero si estamos hablando de una sociedad pequeña que apenas van a nacer, que no se tiene por previamente desarrollada esa actividad y que apenas va a arrancar en eso, ten previsto formar parte ya o tener mucho conocimiento de esa actividad a desarrollar para no entrar después en conflictos o en problemas, ¿no? Para con tus otros socios. Y definitivamente, pues tener por bien conocido al socio, ¿no? Lo comentamos como parte del ejemplo, que es un matrimonio. Y sí es, de cierta manera, un tanto parecido. Digo, hay quienes dicen que el matrimonio es un contrato, y pues, en cierta manera sí lo es, ¿no? Sí. Pues lo mismo aquí. O sea, vas a relacionarte de cierta manera con estas personas, con tus socios, y qué mejor, pues, que conocerlos, quiénes son, cómo se han desarrollado en su vida empresarial. ¿Para qué? Para que ya después no salgas en conflictos o defraudado o con las expectativas distintas a las cuales tú tenías, ¿no? ¿Cómo conocer a un buen socio? ¿Cómo conocer a una buena esposa? Digo, trasladándolo al tema de matrimonio, sí. Digo, ¿cómo saber? Pues sí, yo creo que si te quieres poner de cierta manera pues estricto, pues califícalo en todos esos puntos que tú creas que son necesarios para que una sociedad no te falle. Lo mismo digo, que lo estamos ejemplificando mucho, ¿no? Pero digo, en esas recomendaciones que daba, bueno, a ver, ¿es buen empresario? Si tiene X o Y negocio, ya tiene antecedentes, ya ha venido trabajando en su empresa. ¿Cuál sería tu playlist para decir, con sí, 5 puntos? Porque si no, como dices, 5 puntos. 5 puntos. Ok, experiencia. Si yo me voy a asociar con alguien, sí procuraría que tuviese experiencia. Experiencia en el ramo por el cual en la actividad que va a desarrollar esa sociedad, ¿no? Que sí tenga esa ya experiencia en la actividad económica que se va a desarrollar. 2, estabilidad económica. Digo, quizás estaría difícil ahí darle esa investigación, pero
¿De qué te sirve tener experiencia en ese ramo si andas ahí de deudor en aquí y allá? Digo, no te daría mucha tranquilidad que sea un socio pues que sea un deudor, ¿no? Pero sí que tenga esa estabilidad económica para pues, que no te despierte ninguna, a futuro, que no te despierte ninguna cuestión que te pueda alertar, ¿no? ¿Cómo lo podemos resumir en el tercer punto? La relación pública es muy importante, ¿sí? Si te vas a hacer con una persona, pues también que haya esa relación pública. ¿Para qué? Pues para poder posicionar tu empresa. De nada te sirve ser la empresa más fregona, pues si no tienes esa capacidad de alcance de relacionarte a donde pretendes proyectarla, ¿no? La relación pública, Sí. yo creo que lo resumir en esos 3 puntos principalmente. ¿Qué dirías de la lealtad y la honestidad? Cuestiones de valor. Sí, Mira, valores. te iba a decir en el cuarto punto, pero quizás lo encontré un poquito cliché, pero la cuestión de valores y principios, si te quieres ver ya sí sería. Es que fíjate, Germán, que tus puntos están muy buenos y son respetables, pero hay gente que, bueno, yo insisto y lo platicábamos hace rato con una persona, es básico los valores, ¿de dónde Sí. vienes? ¿Con quién te vas a asociar? Ujú. Porque hay gente que puede traer el tema económico, pero no sabes de dónde lo trae. Y otras Sí. cosas que no nos vamos a meter, ¿no? Ni vamos a abundar. Sí, sí, sí. Y probablemente pues esto lo tengan que editar y lo corten. Pero es importante, Germán. Sí. Sí, pero sí, son muy buenos puntos. Pero sí es importante eso. Y pues Germán, para cerrar, no me queda más que agradecerte. No, de nada, Guillermo. Gracias por tu participación aquí en este episodio del podcast. Al contrario, muchas gracias a ti. Es un honor compartir con gente con conocimiento, con mentalidad abierta y con ganas de compartir su conocimiento, Germán. Gracias. Muy amable. Gracias por todo. Muchas gracias, Guillermo. Esto fue todo por hoy. Los esperamos en el próximo capítulo.